Buenas, nuestro grupo está conformado por Ruth Rojas Ruiz, Mayron Carpintero Barragán y mi persona, Esteli Borré Suárez. Nuestro tema a tratar son los hilos conductores de la educación sexual. Como primer interrogante tenemos, ¿cuál es la importancia de los hilos en los procesos formativos? Como sabemos, los hilos conductores en educación para la sexualidad son una propuesta abierta, es decir, estos se nutren primordialmente de los estándares en competencias en ciencias naturales y ciencias sociales, de las directivas ministeriales del Proyecto Nacional en Educación Sexual y de los ejes del Proyecto de Educación en Salud Sexual y Reproductiva de Jóvenes. Estos hilos conductores fueron diseñados para que guíen la interacción con los espacios formales e informales de aprendizaje, que dialoguen con los currículos, con los mitos, con las actitudes y con los imaginarios, para lograr su análisis y su significación. Es decir, estos hilos conductores son los que hacen que la educación para la sexualidad sea transversal, como lo indica la ley, y por lo tanto logren impactar los espacios y las personas. Estos además condensan las necesidades de aprendizaje de los y las estudiantes, ya que los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad deben abordar temáticas como contenidos y algunos conocimientos específicos para el desarrollo de nuestro aprendizaje. Como segunda interrogante tenemos, ¿cuál es la importancia de los hilos en los procesos formativos? La importancia de los hilos en los procesos formativos son los derechos humanos, sexuales y reproductivos, los derechos que toda persona deben de tener. Esta es la guía y el límite de todas las acciones de los miembros de una comunidad. Por esta razón, este componente tiene un hilo conductor que señala la importancia de trabajar por el reconocimiento de la dignidad en todas las personas y en la función reproductiva. Hallamos que los derechos a la libertad, la vida y la información son ejes de la salud sexual y reproductiva. Los hilos permiten identificar que la educación para la sexualidad se basa en una construcción de una cultura en la que el ejercicio de los derechos son una realidad cotidiana para todos y todas. Como tercer interrogatorio tenemos estructura de los hilos conductores. Esta hace referencia a cada uno de los componentes y funciones de la sexualidad. Tiene una serie de hilos conductores que reunidos comprenden los principales aspectos que deben abordar el sistema de educación preescolar, básica y media con respecto a la sexualidad. A cada hilo le corresponde a su vez una competencia general que condensa las habilidades de las actitudes y los conocimientos que todas las personas deben haber alcanzado al completar su educación media. En la propuesta de hilos conductores encontramos dos tablas. La primera se refiere a los componentes de la sexualidad, que nos habla sobre la identidad de géneros y comportamientos culturales de géneros y orientación sexual. Y en la segunda, que es la función de la sexualidad, encontramos la forma comunicativa, relacional, erótica, afectiva y reproductivas. Ambas dimensiones en cada uno de los hilos deben ser trabajadas en los diferentes contextos. En la pregunta número 4 encontramos los componentes de la sexualidad. Estos componentes, encontramos que hay 3 componentes. El primero es identidad de género, el segundo es comportamientos culturales de género y el tercero es la orientación sexual. Cada uno de estos componentes tiene un hilo conductor y cada hilo conductor tiene sus competencias. Entonces allí encontramos cada uno de esos hilos conductores o las competencias que nos explican de qué se trata el hilo conductor.
En la pregunta número 5 nos dice socialice un hilo conductor con su respectiva competencia a desarrollar y señala a qué componente pertenece. Encontramos, uno de los hilos conductores que encontramos es proyecto de vida. Este hilo conductor hace parte del componente de identidad de género. La competencia de proyecto de vida dice, oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas y tomo decisiones que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad a partir de mis proyectos y aquellos que construyo con otros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros debemos de proyectarnos a ser mejores cada día, a ser personas preparadas, a ser personas que vayan más allá de lo que vemos normalmente o que no nos conformemos con lo que somos ahora, sino que queramos ser mejores cada día. Y también por el bienestar de las demás personas, no solamente pensar en nosotros, sino también pensar en el bienestar de las demás personas o quizás cómo ayudarles a que esas personas sigan adelante y quieran ser mejores cada día. Tomar decisiones que nos permitan demostrar nuestra propia personalidad y crear proyectos en aquellos que podemos construir para mejorar nuestra perspectiva y para mejorar quiénes somos ahora. Para mí eso es lo que significa ese componente del hilo conductor proyecto de vida.